Capítulo 6. Laura sintió que se había vuelto completamente loca. Al día siguiente en el trabajo, le pidió permiso a su editor jefe. Cuando el editor le preguntó por qué, le costó encontrar una razón, y finalmente balbuceó: tengo la regla irregular y necesito cita con un médico. Vete rápido. Laura logró escapar, paró un taxi en la planta baja de la redacción del periódico y, temblando, corrió al hospital para un chequeo médico completo. En el hospital, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Laura había estado recibiendo tantas llamadas de ventas últimamente que colgó sin pensarlo 2 veces. Unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Contestó, y al oír la voz de Javier, inconscientemente se retractó: ¿cómo tienes mi número? Olvidé pedirte tu número ayer y, al llegar a casa, molesté a tu tía. Javier se lo explicó brevemente y luego le preguntó qué estaba haciendo. Laura observó los alrededores del hospital y dijo en voz baja: Eso. Ah. Javier rió 2 veces. Qué bien. ¿Qué bien?, preguntó Laura un poco confundida. Estás muy motivado. ¿Qué significa estar motivado? Laura se sentó en la sala de espera y reflexionó sobre la seria cuestión de si unirse o no a Javier impulsivamente. Al final, decidió unirse a la fila. Si las 3 características de Javier eran realmente perfectas, ella había ganado por completo, ¿no? Era una locura fingir reserva y negarse. Fuera cual fuera el resultado, al menos había probado productos de alta gama. Cada una de estas razones la convenció de no dudar más. Lo más importante era que cuando la gente siente curiosidad por algo, se siente atraída por ello de forma natural. Quisiera admitirlo o no, era un hecho que Javier la había atraído desde hacía mucho tiempo, gracias al diario de Sofía. Tras salir del hospital, Laura le preguntó a Javier por teléfono: ¿cómo está nuestra relación ahora? Si no te importa que aún no estén mis resultados médicos, podemos intentar ser novios primero, dijo Javier. Si los resultados no son buenos, ¿no volveremos a romper? Laura no pudo evitar fruncir los labios. Me da miedo que piensen que soy inmoral. Si de verdad hay un problema, aunque tomes esta decisión, todos lo entenderán, dijo Javier. Laura no esperaba que Javier tuviera un lado tan gracioso, y sus labios se curvaron aún más. Sinceramente, la tranquilidad de estar con Javier era algo que nunca había imaginado. Bueno, entonces no pienses que soy despiadada. Bueno. El simple bueno de Javier hizo que los labios de Laura se curvaran un buen rato. ¿Cómo podía tener tanta suerte? ¿Será que las tumbas de sus antepasados estaban empezando a humear? Una vez que una mujer está en una relación, aunque no se lo diga a nadie, es obvio, como si llevara la impresión de estar enamorada escrita en la cara. Últimamente, no solo sus colegas le preguntan si está enamorada, sino que incluso la señora Tian, que vive en una provincia lejana, ha notado un cambio en su tono de voz al hablar con su hija por teléfono. Por ejemplo, cuando llamaba los fines de semana por la mañana, su hija siempre dormía hasta tarde, ahora, está en una clase de yoga. Laura, dile a mamá si estás enamorada. Laura lo mantuvo en secreto. Todavía no. Esa noche, Javier llamó. Laura mencionó que habían descubierto la aventura. Parece que mi mamá se dio cuenta de que estoy enamorada. Javier guardó silencio al otro lado de la línea. Después de un momento, su voz profunda se escuchó: Laura, ¿cuál crees que es el propósito de una relación? Matrimonio. En ese caso, ¿no podemos ir directo al grano? Al grano. Esas 4 palabras rondaron la mente de Laura esa noche. Incapaz de dormir hasta tarde, encendió la lámpara de la mesilla y llamó al celular de Javier. No puedo dormir. Laura se dio la vuelta en la cama, sintiendo una necesidad especialmente fuerte de confesarse en la quietud de la noche. Capitán, todavía no entiendo bien por qué te siento atraído por mí. Pero ya he desistido de intentar averiguarlo. Eres tan buena persona, y ahora que has caído de repente en mis manos así, no hay manera de que te deje ir. Así que no creas que me tratarás como a una niña pequeña. No es tan fácil deshacerse de mí como crees. Ya sabes, las mujeres mayores y solteras son aterradoras. Si te enganchas conmigo, más te vale estar preparado. La razón por la que no puedo dormir es porque estoy pensando en esto. Además de la voz de Javier, sonó el teléfono, acompañado de un crujido, como si alguien se vistiera, seguido del repiqueteo de pasos. Esta pregunta es importante, ¿verdad? Lo es. Javier salió a la terraza, con el teléfono pegado a la oreja, y habló en voz baja. Miró a los exploradores que entrenaban a lo lejos con ojos igualmente tiernos, y una emoción igualmente indescriptible le invadió el corazón.
Qué suerte tenía de haber conocido a alguien en su vida. 1, 2, 1, 2, 1. El cántico de entrenamiento resonó desde el campamento. Javier miró hacia las estrellas brillantes y dijo, Laura, estoy listo. Listo para ser esposo y padre. Él, Javier, no solo era un soldado de su país, el líder de un grupo de soldados, sino también el hombre más importante para una mujer, el padre de sus futuros hijos. Ahora él estaba listo, ¿y ella qué? Yo podría necesitar un poco de tiempo, dijo Laura con sinceridad, recostada sobre la almohada. Pero soy muy receptiva y adaptable, así que no se preocupe, comandante, estaré lista lo antes posible. De acuerdo, me siento muy aliviado entonces, sonrió Javier, con el rostro lleno de ternura. Después de colgar con Javier, Laura seguía sin dormir, así que despertó sin pudor a su compañera de cuarto, Geu Mingming. Gu Mingming bostezó un par de veces por teléfono, la regañó y luego empezó a calmar sus ganas de hablar. Es mágico, Mingming. La sensación de estar enamorado es mágica. Hija, el amor es mágico, dijo Geu Mingming. Porque no puedes predecir con quién estarás. Podría ser alguien con quien no tengas ninguna conexión. Ahora que estás con él, es normal tener altibajos emocionales. Sí, de verdad que no me lo imaginaba. ¿Quién? Javier. Maldición. Geu Mingming perdió por completo el control de sus emociones y su voz se elevó varios decibelios más que antes. Laura, debes aprovechar esta oportunidad. Más tarde, cuando ella y Javier estaban a punto de casarse, sus amigos y familiares la elogiaron por su suerte. Solo Isabella le envió un saludo así. Laura, ¿no crees que está viejo? Claro, esa era otra historia para más adelante. Laura había anhelado un amor así, conocerse en la flor de la vida, enamorarse con los sentimientos más hermosos y luego caminar de la mano a través de los años hasta que sus cabellos se volvieran grises. Geu Mingming la regañó por ser tan infantil y negarse a dar explicaciones. Envidio a los novios de la infancia, pero ¿qué pasa con alguien como yo, que no ha tenido un compañero de juegos desde la infancia? Laura, el amor nunca es universal, y es injusto. Hay quienes tienen un mundo de romance, mientras que otros nunca lo encuentran. Tras graduarse de la universidad, pasó un año trabajando para entrar en el gobierno. A diario, además de cumplir con las tareas que le asignaban sus superiores, también participaba en citas a ciegas organizadas por sus padres. En aquel entonces, Laura aún creía en la existencia del amor más hermoso del mundo, pero ya no creía que llegara. En Luqiao, los hombres y las mujeres se casan bastante jóvenes, especialmente las chicas, que se consideran mayores después de cumplir los 25. Como no tenía novio en aquel entonces, se convirtió en el centro de atención de la familia de Diego. Su tía segunda, su prima tercera, todas querían interferir en su matrimonio. Pero esa no fue la razón por la que dejó Luqiao. Huyó por completo de Luqiao la semana antes de que Isabella y Diego regresaran de su viaje al extranjero. Sufría acoso constante porque había descubierto un comportamiento inapropiado de su jefe en contabilidad. Siempre la culpaban de los errores laborales de los demás. Ese día, tras ser reprendida, fue al baño a lavarse la cara y recibió una llamada de una amiga del instituto. Diego regresaba y querían estar juntos. Diego se había graduado de la universidad y se iba a estudiar al extranjero. Isabella también se había ido con Diego después de graduarse. Cuando la madre de Isabella fue a pedirle prestado el depósito para sus estudios en el extranjero, le preguntó, Laura, ¿por qué no te vas al extranjero? Tomó la mano de su madre y sonrió, no tengo tanto éxito como Mingming. Solo intento arreglármelas con mis padres. Más tarde, aprobó el examen de admisión al servicio civil y comenzó una carrera combinando trabajo y citas a ciegas. Una vez, Diego le envió un mensaje por internet. Como no había emoticonos en el chat, no supo si era una burla o un simple saludo. Le preguntó, Laura, he oído que ahora tienes citas a ciegas 5 días a la semana. No sabía si estaba particularmente sensible en ese momento, pero le ardieron los ojos al oír esas palabras. No entendía cómo Diego, allá lejos, sabía que estaba en una cita a ciegas. Quizás Diego solo le había preguntado por casualidad, pero su orgullo estaba herido. Filtró el mensaje del chat y no respondió. Qué rápido pasó el tiempo. Mientras ella seguía en citas a ciegas, buscando matrimonio, Isabella y Diego estaban a punto de regresar de su viaje al extranjero. Él y ella tenían éxito académico, mientras que ella estaba soltera y enfrentaba contratiempos laborales. Tras responder la llamada de su compañera de instituto, Laura dejó el teléfono y se miró en el gran espejo junto al lavabo. La mujer del espejo tenía la tez sombría, y su ropa,
siempre en blanco, negro y gris, la hacía parecer que vivía en un mundo gris. ¿Cuándo se había vuelto su vida tan sombría? ¿Seguía siendo la misma Laura con tanto espíritu de lucha? Heo Mingmin había dicho que incluso sin amor, una mujer necesitaba a un hombre. Pero Laura, ¿de verdad quieres un matrimonio sin amor? Laura renunció sin consultar a sus superiores, y para cuando finalmente se aprobó, Minmin ya había regresado a casa. Su madre le pidió a Minmin que ejerciera de lobby para convencerla de que no renunciara a un trabajo tan bueno. Isabella, bañada por su experiencia internacional, brillaba como una perla. Se dio la vuelta en su silla de ordenador y dijo, Laura, los funcionarios públicos son muy populares últimamente. ¿Qué harás si dejas este trabajo? Mi madre quiere que me presente al examen de funcionario público, pero tú eres diferente. Ya has recibido ofertas de muchas empresas importantes. Esta sociedad todavía valora la experiencia y la formación. Lo siento, Laura, siempre he sido muy directa. Pero tu vida no será mala de todos modos. Eres hija única y tu familia es adinerada. ¿A muchos hombres les encantaría casarse con alguien de una familia como la tuya? Laura recordó de repente un dicho, la gente cambia. O tú o yo. Todos cambiamos inconscientemente. Ese día, Laura sintió que Minmin se había vuelto aún más desconocida. El sarcasmo disimulado fue su mayor motivación y acicate. Al final, se arriesgó y vino a Ciudad S. Hay que decir que Isabella le dio un fuerte empujón. Javier estaba muy ocupado, y su trabajo le impedía ser tan atento como un novio y una novia típicos. Pero Laura seguía recibiendo llamadas de sus dos jefes a diario. A veces era en el autobús camino al trabajo por la mañana. A veces era mientras hacía la compra por la tarde. Cuando una mujer se enamora, empieza a cambiar. Laura pasó medio día ordenando la cocina de su apartamento y compró decenas de miles de electrodomésticos de una sola vez, con la intención de perfeccionar sus habilidades culinarias. Pero cuando terminó de usar su tarjeta de crédito, Laura sintió una punzada de dolor al haber gastado 2 meses de sueldo de una sola vez. Por suerte, Javier la tranquilizó por teléfono, diciéndole, no pasa nada, todavía puedo mantenerte. Laura sonrió y dijo, uso mi propio dinero. Ah, se me olvidó entregar mi nómina, dijo Javier. Laura tenía curiosidad, ¿cómo se calculan los sueldos de los jefes? La verdad es que no lo sé. La próxima vez que te dé la tarjeta, puedes ayudarme a calcularla. Incluso antes de tener la tarjeta en la mano, el corazón de Laura ya se llenaba de dulzura. Después de colgar, se recostó. Era tan mágico. Ella y el comandante Javier estaban enamorados. Laura estaba preparando sopa esa noche cuando Javier volvió a llamar. Ninguno de los dos había tenido una relación, pero dijo que veía a los nuevos reclutas del regimiento haciendo fila para hacer llamadas todos los días, así que hablar por teléfono a diario debía ser lo más básico en una relación. Ella respondió, yo tampoco soy buena con las relaciones, así que si hay algo que no estoy haciendo bien, no dudes en darme un consejo. Javier, no hay problema. Pero lo mejor de la llamada llegó más tarde. Javier dijo que volvería a Ciudad S la semana que viene y que quería hacer algunos preparativos cuando tuviera tiempo. ¿Qué estás preparando? Laura tomó una cucharada de sopa de pescado fresco. Vamos a conocer a los ancianos. Laura se quemó la boca sin querer con una cuchara y gimió. Javier la llamó para preguntar qué había pasado. Laura cerró el gas, fue al baño, se tocó la comisura quemada de la boca y casi lloró, es culpa tuya. Me quemé la boca. Esa noche, Laura se sentó con las piernas cruzadas en la cama, sosteniendo un espejo mientras se aplicaba ungüento en la comisura de la boca. Pensando en lo que Javier le había dicho esa noche sobre conocer a los padres, se apartó las sábanas y gimió un buen rato en la cama. ¿Cómo pudo conocer a los padres así? Además, ¿debería contarle a su familia sobre su relación? Laura cogió el teléfono de la mesita de noche, marcó el número, pensó un momento y lo borró. Quizás debería esperar un poco más. Ay, la vida siempre está llena de preocupaciones. Son las preocupaciones de la soltería y las preocupaciones del amor. Javier llegó a casa un día antes. Laura, al volver del trabajo, lo vio, vestido con sencillez. Subió de un salto al coche aparcado, se abrochó el cinturón y dijo, vámonos. El hombre, sintiendo la urgencia, se detuvo un momento y se marchó. Creo que mi novio es una desgracia. Al contrario, dijo Laura, dándose la vuelta. No me entiendes. Puedo soportar un aluvión de críticas y acusaciones, pero no soporto ni un poco de envidia y celos. Javier sonrió, y Laura, un poco aturdida,
lo elogió con sinceridad: estás muy guapo hoy. Ejem, tosió Javier inesperadamente. Laura se preguntó: ¿nunca te han hecho un cumplido? Es raro últimamente, Javier negó con la cabeza. Era raro que la gente lo llamara por su nombre últimamente, y mucho menos a la cara. Laura no pudo evitar preguntar: ¿les gustabas a muchas chicas cuando estabas en el instituto? Javier sonrió y le respondió: ¿y tú? Para ser honesta, era bastante atractiva en la escuela, pero luego me fui haciendo cada vez más pequeña, y mi popularidad bajó, dijo Laura con un toque de exageración, devolviéndole la pregunta al hombre que conducía. ¿Y tú? Di la verdad. Probablemente sea igual que tú. Era bastante guapa en la escuela, y había chicas que se sentían atraídas por mí. Pero luego me fui haciendo cada vez más pequeña, y mi popularidad bajó. La cara de Laura se contrajo de risa, pero entonces pensó en Sofía, y su sonrisa se desvaneció un poco. Antes de que Laura fuera a cenar a casa de Javier, éste la había llamado para saludarla. Su voz amable y dulce la descompuso al instante. Tras colgar el teléfono, Laura bajó el retrovisor del coche del jefe y dijo: ¿cómo voy a conocer gente si soy tan fea? No te preocupes. Mis padres me recibirían con una chica, la consoló el jefe Javier. Sin embargo, esto no la tranquilizó en absoluto, sino que la resentía. Debería tener algo de respeto por mí misma. Javier miró de reojo. La verdad es que ya soy bastante guapa. ¿En serio? Laura se miró en el espejo y murmuró para sí misma: creo que los cumplidos del jefe me han hecho verme un poco más guapa. Javier. Así que deberías felicitarme más a menudo en el futuro. Soy guapa, y te enorgullece, ¿verdad? Qué lógica tan retorcida, pero Javier asintió levemente y respondió: de acuerdo. Hacía unos días, Javier le había dado una descripción detallada de su familia, pero la reunión de hoy era simplemente para conocer a los miembros más importantes de la familia de Javier, aquellos con quienes podría acabar viviendo. Los padres de Javier, su hermano menor Javier Sem, su cuñada Susan Sand y los trillizos que habían conocido la última vez. Laura creía tener bastante equilibrio mental, pero al entrar el coche en el garaje de Javier, le temblaron las manos y los pies. Agarró al hombre que estaba a punto de desabrocharle el cinturón y preguntó con el ceño fruncido: ¿qué debo decir si tus padres me preguntan cómo te atrapé? ¿Cómo te atraparon? Javier sonrió, y las sutiles arrugas en las comisuras de sus ojos se curvaron en un hermoso arco. Extendió la mano y tocó la frente de la mujer, que estaba a punto de fruncirse. Entonces di: el abuelo Valentina pesca, y quien quiera morder el anzuelo, lo hará. PFFT, rió Laura. Tú eres el abuelo Valentina, no soy tan vieja. Pero si él era el abuelo Valentina, ¿no sería ella el pez tonto que mordió el anzuelo voluntariamente? Las mejillas de Laura se sonrojaron ligeramente al pensarlo. Javier miró de reojo las tres cabezas agazapadas fuera del jardín. Nunca imaginó que un día traería a su casa a la mujer con la que había estado toda su vida, sintiendo una sutil sensación de inquietud y nerviosismo. Estas fueron las palabras exactas de su hermano tras traer a su cuñada a casa. ¿Qué sintió entonces? Además de incomprensión, ¿sintió también una pizca de envidia? El matrimonio es tan sencillo, pero conocer a la mujer con la que pasarás la vida no lo es tanto. Capítulo 7. Javier nunca imaginó que traería a casa a una mujer así en su vida. Laura nunca imaginó que en un abrir y cerrar de ojos estaría dispuesta a acompañar a un hombre a visitar a su familia. La familia de Javier nunca imaginó cómo podía florecer este árbol de hierro milenario. Antes, se habían estrujado la cabeza para averiguar por qué su padre se había convertido en el general de larga duración. Ahora que el árbol de hierro había florecido, volvían a rascarse la cabeza para averiguar por qué. Pero fuera como fuese, era algo bueno, y pensar en las cosas buenas siempre era más alegre que vivir en el pasado. En la reunión, Laura se sentó obedientemente junto a Javier, saludando a sus tíos con una sonrisa radiante. Luego, girándose para asentir y sonreír a la joven pareja sentada cerca, el hermano y la cuñada de Javier. «Qué niño tan bien portado», dijo la señora Javier radiante, pidiéndole a la niñera que trajera pasteles y fruta. Luego, miró a Javier con expresión quejosa. «Hermano mayor, no digo nada malo de ti. Como empezaste a salir con Laura tan joven, deberías haberla traído a casa para enseñársela a la familia antes». Javier miró de reojo a Laura, le tomó la mano y dijo con calma: «Fui negligente. Laura, lo siento mucho, mi hermano mayor es así. Nunca ha sabido gestionar las relaciones. Si tienes alguna queja en el futuro, dímelo». La señora Javier actuó como una buena suegra. A Laura le ardían las palmas de las manos de la vergüenza.
Por suerte, Javier estaba a su lado, y su corazón por fin dejó de latirle con fuerza. Este hombre imponente, firme pero tierno, serio pero refrescante, siempre le inspiraba en silencio una sensación de dependencia y seguridad, que la hacía desear anclarse, establecerse y vivir con él. «Mamá, ¿se casarán el tío y esta hermana?», preguntó de repente la única niña entre los trillizos a su madre. Sus hermosos ojos brillaron, y justo cuando Laura estaba a punto de mirarla fijamente, frunció el ceño y preguntó, «¿Si se casa con el tío, Tantán no podrá casarse con el tío?». Laura no pudo evitar sonreír, mirando a Javier. Javier le sonrió. «Tantán, deja de decir tonterías». Una suave voz femenina le hizo señas a Tantán para que se acercara. Laura se giró para mirar a la mujer que había hablado. Con razón estos tipos duros son tan guapos y elegantes, realmente tienen buenos genes. El gusto de Laura por las mujeres había sido refinado por Isabella, quien creció con ella, pero incluso ahora, seguía fascinada por esta mujer llamada So San-san. Parecía exactamente igual a una actriz de Hong Kong cuyas fotos había coleccionado, aunque sus rasgos faciales eran más suaves. Laura seguía absorta en la admiración por su belleza cuando Tantán corrió feliz hacia su madre. En lugar de alcanzar los brazos de su madre, su padre la detuvo y la acunó en su regazo. Javier Sen preguntó con una sonrisa, «Oye, Tantán, ¿ya no quieres al hermano Ruirui de la familia Lu?». «Pero Tantán tiene que esperar a que el hermano Ruirui crezca». «Es mucho tiempo», dijo la niña pensativa. Ja ja ja. Toda la familia no pudo evitar reír. Niu Niu y Pipi eran las más calladas de las dos. Una comía los pasteles que la niñera acababa de traer, mientras la otra observaba a los adultos sentados en el sofá. Bajó la cabeza en silencio, con un brillo en los ojos como diciendo, «Estos adultos ingenuos, ¿qué tiene de gracioso esto?». Laura sabía que la familia de Javier era adinerada, pero eso no le importaba. Había dado por sentado que una familia capaz de criar a un hombre tan excepcional como Javier sería buena, y la familia de Javier era sorprendentemente feliz. El comportamiento de Laura frente a los padres de Javier también era increíblemente elegante. Es sorprendente que un lugar pequeño como Luqiao pudiera tener una niña tan hermosa. Solo se preguntaba si a sus padres les importaría que su hijo fuera un poco mayor. La señora Javier, siempre preocupada, sonrió mientras recogía comida para su futura nuera. Preguntó, «Laura, ¿cuáles son las aficiones de tus padres?». «Mi papá es veterano, así que su mayor afición es el boxeo. Es un boxeador muy bueno». Laura terminó de mencionar a papá y estaba a punto de mencionar a mamá cuando los ojos de la señora Javier brillaron y sonrió. «¡Qué casualidad! Recuerdo que Javier aprendió Wen Chan de niño. ¿Podría pelear con tu papá?». Después de que la señora Javier terminara, los hombres de la familia de Javier guardaron silencio. Javier Sen no pudo evitar reírse entre dientes. «No está mal, un yerno compitiendo con su suegro». La señora Javier suspiró para sus adentros, con la mente dándole vueltas. Rió 2 veces y miró a su esposo. «Entonces deja que el papá de Javier practique boxeo con tu papá». El señor Javier asintió con altivez. «Eso requiere que tus suegros estén interesados». «Interesados, interesados». Laura sonrió y dijo, «A mi papá le falta un compañero de boxeo. Tío, si tienes tiempo, ven a Luqiao. El aire es fresco aquí y hay muchos ancianos boxeando en el parque esta mañana». Tras oír la palabra anciano, el ministro Javier se quedó en silencio. «¿Y tu madre?», preguntó la señora Javier. Laura pensó un momento. «A mi madre le gusta bailar, de esos que les encantan a las mujeres de la plaza. Lleva años aprendiendo y ahora es una especie de profesora de baile para ellas». «Genial», dijo Javier, mirando a la preocupada anciana. «Es que no sé si nuestra madre todavía puede bailar». «Claro que no. Puedo cuidar de ustedes unos años más». La señora Javier, al igual que el ministro Javier, se mostró un poco tímida al aceptar su edad. Después de cenar, Laura se quedó un rato en casa de Javier antes de que Javier la llevara a su casa. Antes de irse, la señora Javier atrapó a su hijo mayor y le dio una advertencia especial: «La chica es simpática. Si no me dejas tomar el té con tu padre esta vez, entonces, no vuelvas». Las palabras fueron un poco duras, de lo contrario, no habrían tenido mucho efecto intimidante. Javier frunció el ceño, asintió con seriedad y se dio la vuelta para irse. De regreso, Laura sonrió todo el camino. Luego se giró y le preguntó a Javier, «Niu Pintán, es tan lindo. Se nota que todos te aprecian, su tío». «Es realmente lindo», dijo Javier con una mirada amable. El coche se detuvo en una intersección. A la izquierda estaba el apartamento de Laura y a la derecha una bulliciosa calle comercial.
¿No es un poco inapropiado que envíe a una chica a casa a estas horas cuando están saliendo? Javier reflexionó en silencio. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si vamos de compras? Casi lo dijeron al unísono. De acuerdo, asintió Javier, y luego se giró hacia la mujer que estaba a su lado. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tal una película?, sugirió Laura emocionada. Hay una serie adolescente que se estrena ahora mismo, y un colega me dijo que es bastante buena. Por supuesto que Javier no estaría en desacuerdo, aunque hacía siglos que no veía una película así. De verdad que hacía siglos que no veía una película así. ¿Cuántos años hacía que no veía una película con una chica? 10 o 20. Recordó que su 11º hijo, apenas crecido, había insistido en acompañarlo para ser el tercero en discordia, y de regreso, se quejó de dolor en las piernas e insistió en cargarlo a casa. Parecía que esa era su primera cita con Valentina. Había llevado a su segundo hijo en brazos todo el camino, y este no dejaba de charlar con Valentina de vez en cuando mientras estaba a su espalda, y él era el que menos hablaba. Cuando regresaron, Valentina lo tomó aparte y le dijo: Javier, creo que ser tu hermana es mucho más feliz que ser tu novia. ¿Por qué? Porque eres tan bueno con tu familia. Después de que rompieran, Valentina le preguntó entre lágrimas: Javier, ¿qué lugar ocupo en tu corazón? ¿Un soldado, una familia, un hermano, un amigo, es lo último que realmente cuenta? Los pensamientos de las mujeres a menudo se revelan en el amor. Laura compró específicamente entradas de cine para parejas. Durante la película, Laura tomó el brazo de Javier y se apoyó en su hombro. Antes, cuando no tenía novio, solo podía apoyarse en el respaldo de la silla, pero ahora que tenía uno, lo aprovechó con naturalidad. La cabeza de la mujer reposó obedientemente en sus brazos. Javier acarició su suave y fino cabello, y algo en su corazón se ablandó un poco. La película estuvo bastante bien, con muchas risas, pero las de Laura y Javier claramente no estaban al mismo nivel. Durante las escenas divertidas, Laura se tapó la boca con las manos y rió, mientras Javier permanecía inexpresivo. Laura, impotente, le metió 2 palomitas en la boca y siguió viendo la película. Después de la película, Laura tomó la mano de Javier y dijo: sin duda, somos los mayores de esta película. Javier miró a las jóvenes parejas que salían del cine, muchas de ellas estudiantes, y sonrió con indiferencia. No se puede evitar. Es porque empezamos a salir demasiado tarde. La voz de Javier era como la suave brisa del atardecer. La palabra, salir, se deslizaba suavemente en el corazón de Laura. Caminar por las bulliciosas calles de la resplandeciente ciudad, de la mano de alguien así, era realmente maravilloso. En ese momento, una voz femenina tímida sonó detrás de ellos. Javier. Laura se giró aún más rápido que Javier, mirando a una mujer que llevaba una bolsa detrás de ella, y tiró de la mano de Javier. Javier se giró, con la mirada fija un instante, y luego asintió a modo de saludo. Laura sintió una punzada de ansiedad. Su jefe no había olvidado el nombre de la mujer. Como era de esperar, pareció avergonzado, se detuvo un momento, sonrió y se acercó, preguntando: ¿es esta tu esposa? La mujer le sonaba familiar a su jefe, pero ¿cómo era posible que alguien tan familiar no supiera que seguía soltero? Casi, dijo Javier con un tono tranquilo, a diferencia de las emociones ocultas que expresaba la mujer. Acabo de volver a casa, dijo la mujer. Salí a hacer unas compras hoy. A Javier no parecía interesarle especialmente la explicación de la mujer. Sin embargo, una pregunta le rondaba la cabeza a Laura. Entonces, al recordar la foto de graduación de Sofía, su mente se quebró lentamente. ¿Podría ser Valentina esta mujer? ¿Quién era Valentina? El primer amor de su jefe. Pensando en esto, Laura apretó con más fuerza el brazo del comandante, sonrió y preguntó: Diego, ¿es pariente tuyo? No, un compañero de clase, le dijo Javier, y luego se volvió hacia su antiguo compañero: me voy. El primer amor es hermoso, porque es el buen vino de la juventud, delicioso y digno de recordar. Acababa de ver una película romántica adolescente donde los protagonistas, tras muchos giros inesperados, elegían su primer amor. Laura estaba sentada en el coche, mirando las vallas publicitarias que se alejaban, esperando a que el comandante Javier confesara. Pero incluso el hombre más honesto puede volverse deshonesto al intentar ocultar sus relaciones pasadas. Entonces, ¿debería confrontarlo directamente o simplemente fingir ignorancia? Pero si lo hiciera, ¿no sería un poco inútil preguntar ahora, después de todos estos años? Estuve con ella. Laura se quedó un poco desconcertada por la intromisión. Pensé que lo preguntarías, sonrió Javier,
conduciendo con firmeza. Laura rió entre dientes. ¿Compañero de instituto? Sí, dijo Javier. ¿Primer amor? Laura tragó saliva instintivamente. ¿Te importa?, preguntó Javier. Laura giró la cabeza. ¿Soy una mujer mezquina? Pero, comandante Javier, debo advertirle. Los hombres no deben ser tacaños, ¿de acuerdo? Tiene que entender qué es el pasado y cuál es su tesoro presente y futuro. Tiene que entenderlo con claridad. Javier se giró para mirar a la mujer justa y dijo, de acuerdo. Javier no era un hombre casual. Si decía que sí, lo decía en serio. De repente tengo muchas ganas de ver tus fotos del colegio. ¿Tienes alguna? Javier, fotos de graduación y fotos de carné. Como era de esperar de un hombre al que no le gustaba la fotografía, Javier la miró de reojo y añadió, fotos familiares y cosas así, probablemente no muchas. Resulta que incluso cuando te gusta a alguien, quieres ver su pasado. Ella no era de la misma generación que él, ni vivían en la misma ciudad. No jugó ningún papel en su juventud, ni siquiera tuvieron la oportunidad de cruzarse en su mejor momento. Pero ella había sido la espectadora más atenta de sus películas de juventud. ¿Lo sabía? Laura quería ver sus fotos antiguas, y Javier las recordaba. Al día siguiente, al salir, se llevó algunas fotos de casa. Entre ellas había una foto de los dos hermanos, que le había pedido a Javier Sen. Se veía mucho más guapo en esa foto. Javier Sen seguía escéptico ante la repentina decisión de Javier de buscar novia. ¿De verdad, te presionó tanto la anciana que simplemente encontraste a alguien para hacerle compañía a la familia? No. ¿En serio? En serio. Javier Sen se apoyó en la pared, cruzó los brazos y sonrió. Luego, le dio una palmadita en el hombro a su hermano, con un dejo de alivio en su risa juguetona. ¡Felicidades! Tantán insistía el otro día en no ser el más joven. Hazlo lo mejor que puedas. Si tienes un hijo, Tantán ya no será el más joven. ¿Suyo y suyo? ¿Cómo sería su hijo? Javier Sen le dio una lata de cerveza a su hermano y pensó, ¿qué preparativos tengo que hacer para conocer a los padres de la chica? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Antes de estar soltero, lo regañaban constantemente. Ahora que tiene una relación, pensó que las cosas mejorarían, pero solo han empeorado. Laura planeaba buscar otra oportunidad para contarles a sus padres sobre su relación con el comandante, pero la madre de Diego ya había oído una indirecta de Isabella y llamó de inmediato para indagar más. Niña, ¿de verdad tienes novio? Laura tarareó, sí. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuántos años tienes? ¿Y tus padres? ¿Siguen vivos? Un aluvión de preguntas bombardeó a Laura. Tras pensarlo un momento, le dijo a la señora Tian por teléfono, «Mamá, ¿tienes computadora? Si es así, abre Baidu y escribe, Javier. Ahí encontrarás todo lo que necesitas saber». 15 minutos después, Laura recibió otra llamada de la señora Tian. Pudo oír débilmente a Carlota jadear. Laura lo llamó varias veces, «Mamá». «Mocoso, ¿cómo te atreves a engañar a tu propia madre?». Laura dejó las gachas de mijo que estaba cocinando y salió a la terraza. Afuera, el cielo estaba despejado y el clima era hermoso. Hizo una pausa y dijo, «Mamá, no te miento. Salgo con él con la intención de casarme. He conocido a la familia de Javier, y todos son gente cálida y encantadora». Ese no es el punto, Laura. ¿Entonces qué es el punto? ¿Cómo lo conociste? La señora Tian miró la foto del apuesto y rudo soldado en su computadora, con las emociones a flor de piel. Estaba un poco preocupada de que su hija no fuera lo suficientemente buena para un hombre tan bueno, y aún más preocupada de que la hubieran engañado. Nos conocimos en una cita a ciegas. Mi prima nos presentó, dijo Laura con naturalidad. Conocía bien a su madre y entendía lo que pensaba. Levantó el labio y preguntó, «Mamá, ¿crees que tu hija no es lo suficientemente buena para este hombre?» «Laura, me preocupa más que te hayan engañado», dijo la señora Tian. Laura sonrió y dijo, «Me dejaré engañar si quiero. Sería mejor si pudiera ser engañada para siempre». La señora Tian informó rápidamente a otro miembro importante de la familia, el tío Diego, sobre el matrimonio de Laura. El tío Diego estaba orgulloso de su hija y miró el rostro de Javier en la foto. «No está mal, no está mal. Parece la pareja perfecta para nuestra hija». Pero cuando el tío Diego vio la insignia de rango militar en el hombro del hombre, su mano derecha, que sostenía la taza de té, tembló, «Dios mío».
El tío Diego era un soldado retirado, jefe de escuadrón. Sirvió como cocinero en el ejército durante 5 años antes de regresar para abrir una cadena de restaurantes. Era un chef convertido en empresario. El tío Diego sentía que su futuro suegro podría ser un poco difícil de manejar. Aunque el tío Diego era el jefe de cocina de la familia Diego, Laura había aprendido muchas habilidades culinarias de él desde niña. Cuando Javier llegó, preparar unas guarniciones fue pan comido para ella. Después de cenar, a Laura le dio vergüenza mandar a Javier a lavar los platos, pero Javier tomó la iniciativa, se arremangó, fue a la cocina, recogió los platos y se puso a trabajar. No esperaba que pudieras con las tareas del hogar, dijo Laura, acercándose por detrás. Javier puso los platos limpios a secar en el escurridor. No solo lavas platos, también sabes cocinar. Si quieres comer, la próxima vez puedo cocinar para ti. La expresión de Javier era indiferente, pero Laura aún podía ver la emoción escondida en sus ojos, una mirada infantil que parecía decir, ven y alábame. Laura admitió que se sintió conmovida en ese momento. Quería conservar esa mirada infantil para siempre. Preservar a este Javier conmovedor y vibrante. No tenía un alto rango militar, ni un temperamento arrogante, ni antecedentes familiares nobles. Era solo un hombre sencillo, el hombre con el que algún día formaría una familia, compartiría tareas, se confiaría el uno al otro y criaría y educaría a sus hijos juntos. Laura abrazó a Javier por detrás, con la voz suave y arrastrada. ¿Sabes que sabes cocinar? ¿Por qué me pides que lo haga? ¿Por qué? Javier se tensó un poco. Al cabo de un momento, se giró lentamente, con la mirada fija en la pequeña mujer que tenía en brazos. Porque quiero probar tu cocina. ¿Estás satisfecha? Laura levantó la vista con los ojos brillantes. No está mal, es aceptable, susurró Javier, mientras sus ojos, antes claros, se oscurecían lentamente. Las manos en la cintura de Laura se tensaron inconscientemente. Los ojos del hombre se fijaron ahora en la mujer sonrojada. El corazón de Laura había perdido el ritmo y su cuerpo se estaba poniendo rígido. A medida que la cabeza de Javier se inclinaba más, la distancia entre ellos se hacía cada vez menor. Sus labios ligeramente entreabiertos revelaban un castañeteo de dientes. Lo que estaba ocurriendo era una oleada de excitación hormonal, así que algo necesitaba disiparla. Mientras sus labios se apretaban, Laura tiró nerviosamente del dobladillo de su camisa. Su corazón comenzó a contraerse suavemente en el lado izquierdo de su pecho, y la sangre fluyó por su cuerpo hasta que sintió una sensación de falta de oxígeno. Javier se apartó de los labios de la mujer y extendió la mano para tocar los suyos, rojos como la sangre, con los ojos llenos de ternura. Incapaz de soportar la mirada eléctrica del comandante, Laura cerró los ojos y hundió la cabeza en su pecho, murmurando en voz baja, no puedo soportarlo. Mi corazón está a punto de estallar. Tras una larga pausa, Javier acarició la cabeza de la mujer entre sus brazos. Vale, no miraré más, cariño. Javier había traído casi todas sus fotos desde la infancia hasta la edad adulta, aunque no eran muchas en total, algunas fotos de la infancia, algunas de graduación, algunas fotos militares. La transformación de un niño en hombre. Laura estaba tumbada en el suelo, ordenando las fotos por edad, de la más joven a la más vieja. Casualmente estaban ordenadas de derecha a izquierda del sofá. En el extremo derecho había una foto de hace un año, y en el extremo izquierdo, una foto familiar de Javier. Laura se volvió hacia Javier y le preguntó, ¿por qué no tienes una foto de hace 100 días? Lógicamente, deberías tener muchas fotos de tu infancia. ¿Las escondiste todas porque no querías enseñarme ninguna foto expuesta? No, rió Javier y negó con la cabeza, recordando algunos recuerdos. De pequeña, criticaron a mi padre. Mi madre me envió al campo después de nacer. No volví hasta los 6 años. La vida allí era mala, así que solo tenemos una foto de mi primer cumpleaños. Laura pensó en las cestas de álbumes de fotos que tenía en casa, y entonces vio que su líder solo tenía una solitaria foto de mi primer cumpleaños. Su tono cambió ligeramente. De ahora en adelante, nos tomaremos una foto juntos cada año, no, cada mes. Javier extendió la mano y tocó la cabeza de la mujer sentada con las piernas cruzadas en el suelo, asintiendo solemnemente. De acuerdo. Laura miró las fotos una por una, pidiéndole a Javier que le contara las historias detrás de ellas. Claro que Javier no se ofreció, pero tenía un plan. Por ejemplo, cuando veía la foto de un niño mayor con un niño pequeño llorando, preguntaba, vaya. ¿Estás haciendo bullying a tu hermano? No es cierto, dijo Javier en voz baja, sentado con las piernas cruzadas en el suelo con Laura. Es mi hermano. Es el 11º hijo de la familia,
así que lo llamamos Once. Once estaba llorando porque no llevaba su ropa favorita para la foto. ¿De ninguna manera? Así es, dijo Javier con seguridad. Luego vinieron las fotos de graduación de primaria, luego las de secundaria. Javier siempre era el más llamativo de la clase. Solía ser alto, delgado y de piel clara, con aspecto de erudito. Definitivamente has crecido mucho menos, dijo Laura con un suspiro. Antes tenías la piel muy clara. Sí, era bastante clara. Javier, casi olvidando cómo era antes, los miró y dijo, así que no se preocupen de que nuestros futuros hijos se oscurezcan. Yo soy de los que se broncean después. Jaja, asintió Laura con una risa. Luego vinieron las fotos de graduación del instituto. Había visto la misma foto en casa de Sofía antes. La mirada de Laura pasó de Javier, en medio de la última fila, a Sofía, en la segunda fila, a la izquierda. Tras una mirada prolongada, señaló a Sofía en la foto y le preguntó a Javier, déjame ponerte a prueba. ¿Te acuerdas de esta chica? En cuanto terminó de hablar, Laura sintió que se le nublaba el aire. Un largo silencio llenó el aire de una sensación inquietante y curiosa. Ayer, Javier se había mantenido tranquilo frente a Valentina, pero ¿en qué estaba pensando ahora? Laura ladeó la cabeza para mirar a Javier y sonrió. ¿Olvidaste su nombre? Sofía, tan insignificante, ¿aún recordaba Javier su nombre? No, dijo Javier tras una larga pausa, negando con la cabeza. Su voz era profunda como un resorte. Se llamaba Sofía, pero ya no está. Capítulo 8. Sofía ha muerto. Alguien que ya no existe en este mundo. Su única reaparición es en la memoria de alguien. Javier puso una mano en el hombro de Laura, con la mirada fija en la chica inexpresiva de la foto, y luego desvió la mirada ligeramente. ¿Qué clase de chica era?, preguntó Laura sin poder evitarlo, con la voz suave y cargada de emoción. Tenía una personalidad un poco extraña, dijo Javier, reflexionando un momento, como si buscara un adjetivo. Tras una larga pausa, no se le ocurrió ni una sola palabra para describir a la chica de aspecto sencillo de la foto. Una chica que no se puede describir como guapa, linda, alegre o generosa suele resultar un poco extraña, porque así es como la veía Javier, de 18 años. Cuando Javier se fue, Laura dudó si dejarle llevarse el diario de Sofía. Tras una larga pausa, Laura permaneció en silencio, sin mencionar nada sobre su relación con Sofía. Laura acompañó a Javier hasta la puerta, y Javier se giró y la abrazó. Mantén la puerta cerrada cuando duermas. Seguro que no quieres quedarte y convertirte en ladrona, bromeó Laura. Javier le dio una palmadita en la cabeza. Primero abonemos las flores. No hay prisa. Laura golpeó a Javier. Todo el tiempo con Diego fue como el coqueteo entre amantes. Javier había estado alegre antes de irse, una felicidad disimulada. ¿Por qué necesitaba ocultarla? Porque alguien había afectado su estado de ánimo esa noche. Se preguntó si el cambio de humor de Javier se debía a Sofía. Esa noche, cuando Laura abrió el diario de Sofía, un mensaje de texto apareció en su teléfono. Lo abrió. Era de Javier. Javier rara vez enviaba mensajes, pero hoy le envió un mensaje: no le des tantas vueltas, las cosas no son como ella pensaba. Resultó que la capacidad de observación de Javier era incluso mejor de lo que ella creía. Pero ¿cómo era posible que alguien con tan buena capacidad de observación no se hubiera dado cuenta de que Sofía lo apreciaba? El rendimiento académico de Sofía mejoró, pero eso no significó que pudiera cambiar la opinión que sus compañeros tenían de ella. Incluso cuando recibía elogios de su profesora, a menudo recibía comentarios negativos. ¿Qué tiene de bueno eso? Los niños de familias pobres solo pueden cambiar su destino estudiando mucho. Quien hablaba así era una chica presumida que llevaba mucho tiempo acosando a Sofía. Además, era la única que sabía que a Sofía le gustaba Javier. Una vez, Sofía estaba escribiendo el nombre de Javier en un papel borrador, y por casualidad lo vio. Después, Sofía usó un rotulador negro para tachar las 3 palabras Javier en el papel borrador. La sensación de que su secreto estuviera siendo espiado era insoportable. Sofía estuvo aterrorizada durante varios días, temiendo que la compañera se lo contara a los demás. Pero no lo hizo, y en cambio, se disgustó aún más con ella. A Sofía no le importaba lo que pensaran los demás. Siempre era la primera en llegar y la última en irse de clase. Participaba activamente en clase, siempre con prisas para hablar, y se atrevía a discutir a gritos con la profesora. También era quien se esforzaba por correr lo más rápido posible en educación física, pero no decía ni una palabra en música. En una ocasión,
Durante una clase de música, la joven profesora hizo que pequeños grupos cantaran una canción por turnos, y Sofía y Javier fueron asignados al mismo grupo. Estaba deseando escuchar a Javier cantar la hermosa Unforgettable Tonight, pero a ella misma le daba miedo abrir la voz. Javier cantó Unforgettable Tonight maravillosamente, con la claridad juvenil y una serenidad serena. Su voz era melodiosa, profunda y cautivadora. Ningún admirador secreto querría presumir delante del chico al que admira. Sin embargo, cuando Sofía terminó su canción, las pocas risas del público la hirieron profundamente, como si la hubieran abofeteado en público. Sofía cantaba fuerte, pero su voz desafinaba, tan áspera como su piel. La profesora de música le regaló a Sofía una canción original. Todos deberíamos aprender del coraje de esta chica. El efecto fue contraproducente. Los alumnos, hasta entonces silenciosos, empezaron a reír, dejando a la profesora incómoda. Sofía, burlada, miró a Javier de reojo. Él seguía fruncido, sin rastro de burla en su rostro. Prefería que se uniera a los demás para burlarse de ella, en lugar de ignorarla. La clase bullía de chismes sobre Javier y Valentina. Ambos eran guapos, e incluso el tema de sus vidas era motivo de alegría. Valentina era la delegada de la clase de música, y la profesora, por pereza, simplemente la hizo cantar la canción de nuevo. Mientras Valentina cantaba, unos chicos atrevidos gritaron el nombre de Javier. Javier, Javier. Era como si la heroína hubiera aparecido y se esperara que los héroes estuvieran a su lado. Mientras todos se reían de Javier, Sofía lo miró de reojo, todavía con los labios fruncidos. No se unió a la diversión. Cuando todos decían que Javier y Valentina eran pareja, solo Sofía sabía que a Javier no le gustaba Valentina. Porque Javier no aceptó el agua que Valentina le compró durante la clase de gimnasia, también rechazó su invitación al cine. Y lo más importante, cuando otros hablaban de él y Valentina, aunque su expresión permanecía silenciosa, sus ojos mostraban claramente su desagrado. ¿Por qué Sofía sabía todo esto? Cuando alguien se convierte en parte de tu pequeño mundo, su ceño fruncido o su sonrisa pueden ser un factor crucial en tu felicidad o infelicidad. Pero ¿por qué Javier y Valentina luego se convirtieron en pareja? Sofía no lo entendía. Pero ya fuera que realmente no lo entendiera o no quisiera, el hecho de que Javier y Valentina estuvieran saliendo era un hecho. Sofía era la única hija en la familia de Sofía. Dado el origen rural de sus padres, Sofía debería haber tenido un hermano o hermana menor, pero su registro civil la registraba como hija única. Sofía, en realidad, tenía un hermano menor. A los 6 años, fue arrastrado río abajo mientras se bañaba con un grupo de niños mayores y lo encontraron muerto. Fue un verano terrible. Llegaron tifones, y cuando llegaron las inundaciones, Sofía estaba justo delante del río cuando su madre, que había venido, le dio una fuerte bofetada en la cabeza. «Vuelve conmigo. No seas como tu hermano problemático». Los padres de Sofía vinieron más tarde a Ciudad S a trabajar. Su jefe era del mismo pueblo, y gracias a su ayuda, Sofía pudo asistir a la misma escuela que Javier. Valentina era la chica más deslumbrante de la clase. Aunque muchos la detestaban, la odiaban por su perfección. Era hermosa, cantaba bien, parecía adinerada gracias a su hermosa ropa, y tenía un rostro que siempre sonreía. Pero Sofía odiaba a esta chica. Su antipatía no era por celos, sino por la hipocresía de Valentina. Probablemente era la única de la clase que sabía que la madre de Valentina trabajaba en la misma fábrica que sus padres y que la conocían como la camarera. ¿Cómo iba a ser buena la hija de una camarera?, escribió Sofía en su diario. Laura cerró su diario y cogió el móvil para escribirle a Javier. Una vez me gustó un chico, pero acabó con la hija de la mejor amiga de mi madre. Estuve destrozada durante mucho tiempo. Laura había escrito originalmente mejor amiga, pero luego lo cambió por la hija de la mejor amiga de mi madre. Su padre siempre le había dicho que no tenía principios, ni siquiera en sus amistades, ni estándares. Si antes realmente había considerado a Min Min su mejor amiga, ahora sin duda no. Javier respondió rápidamente, aunque llevas mucho tiempo disgustada, esta es mi verdadera suerte. Si todo esto es suerte, ¿no es haberte conocido la mayor bendición de mi vida? Esa noche, Laura tuvo un buen sueño gracias al mensaje de Javier. Al día siguiente, Javier regresó al ejército. Después de eso, Laura era invitada a menudo a su casa. Al familiarizarse con los trillizos pegajosos, a Laura le encantaba aún más ir a casa de Javier. Nadie podía resistirse a los 3 adorables niños. Cada vez que estaba a punto de irse, le preguntaban, «Tía, ¿vienes mañana?». Tío mayor y tía menor no sabían quién les había enseñado a llamarse así. Al poco tiempo, Javier se tomó unas largas vacaciones,
alegando que era para visitar a la familia. Visitar a los futuros suegros probablemente era una forma de visitar a la familia. En el avión de regreso, Laura apoyó la cabeza en el regazo de Javier. De repente, Javier dejó el periódico y dijo, quizás me tome otra larga vacaciones este año. Laura se giró y dijo, ¿por qué? Me voy a casar. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Quién es la novia? Felicidades, comandante. Javier. Todos los hombres quieren una esposa barata, como Javier, que quería casarse de inmediato sin pedirle matrimonio. Al bajar del avión, Laura se echó la gorra de béisbol a la cabeza y dijo con sarcasmo, ¿así se hacen las bodas en tu familia? El hombre dice que se casa con naturalidad, ¿y la mujer tiene que estar de guardia? Javier finalmente comprendió el inexplicable cambio de expresión de la mujer en el avión. Se culpó por su descuido. Tras una pausa, dijo, no, en nuestra familia solemos saludar antes de hacer nada y luego nos encargamos de los detalles. Laura finalmente soltó una carcajada. Después de contenerla tanto tiempo, fue realmente incómodo. Aunque las parejas no tengan una conversación seria, sus emociones pueden ser contagiosas. La alegría de Laura hizo sonreír rápidamente a Javier, quien miró hacia adelante con buen humor. Tardaron otra hora y media en llegar del aeropuerto a Luqiao. El avión acababa de aterrizar en la ciudad C, bajo la jurisdicción de Luqiao. La arrogancia de Laura había aumentado considerablemente. Para cuando finalmente llegara a Luqiao, iba a mostrarse arrogante. El aeropuerto de la ciudad C estaba bastante concurrido. Javier, empujando su equipaje con una mano y sujetando la de la mujer con la otra, descubrió que la luz del sol afuera era aún más brillante que en la ciudad S, brillando con intensidad sobre el suelo iluminado. La luz del sol en la ciudad se parecía danzar. Laura miró su propio reflejo, abrazando a Javier, y de repente dijo, «Capitán, para salvar su reputación y la mía, ¿no deberíamos alquilar un coche para el viaje de vuelta? Uno caro, por favor. Es usted muy considerada». Javier miró de reojo a la mujer con la que estaba discutiendo algo, luego levantó lentamente la mirada a lo lejos, con una leve sonrisa ambigua en los ojos. «Claro, como futura esposa de un jefe, tengo que tener sentido común», se jactó Laura, aparentemente olvidando la farsa que había dado antes a alguien sobre no proponerle matrimonio. «Ah». Javier la condujo al otro lado, guiándola hacia un Omnisense negro. Un momento después, un joven bien vestido salió, lo saludó cortésmente, le entregó las llaves a Javier y paró un taxi. «Me pregunto si este coche te servirá», comentó Javier en voz baja. Laura miró el flamante Omnisense, con la mente cambiando de tema. Chasqueó la lengua y dijo, «Javier, estás abusando de tu autoridad. Este coche es de un amigo», dijo Javier, con una expresión a punto de atacar a Laura. «De verdad que no necesito abusar de mi autoridad sobre un coche». «¡Qué arrogante!». Laura, con las manos en las caderas, observó a Javier meter la maleta en el maletero, con una ceja levantada. «Pero me gusta». Javier cerró la tapa, metió a la mujer que seguía mirándolo fijamente en el coche y la metió a empujones. Laura se sentó a su lado, actuando como un sistema de navegación viviente, indicándole cómo llegar a casa de su futura suegra. Entonces se dio cuenta de que Javier conocía la ruta a la perfección. Laura preguntó con curiosidad, «¿No habrás estado allí ya a escondidas?». Javier suspiró y explicó, «Voy a casa de mis suegros. ¿Cómo no voy a estar preparada?». Laura tarareó alegremente, «Tienes la amabilidad de pensarlo. Sin duda te protegeré si pasa algo cuando lleguemos a casa». Javier estaba realmente un poco nervioso, pero mantuvo la calma, con la serenidad de quien ha superado una tormenta. «Vale, por favor, cuídame cuando lleguemos a casa». Laura le dirigió a Javier una mirada que decía, «No te preocupes», luego tarareó un poco y se dio la vuelta. Al cabo de un momento, volvió a girarse, un poco preocupada. «Tengo muchos parientes». «Sí, lo sé», dijo Javier. Hace unos días, cuando Alejandro le mostró un diagrama de los parientes de Diego, siempre había pensado que la familia de Javier era bastante numerosa, pero resulta que solo las tías de Diego iban desde la tía mayor hasta la 14ª. «Tener muchos parientes genera muchas preguntas», expresó Laura con preocupación. «Quizás te pregunten qué te gusta de mí». «Javier. ¿Entonces ensayamos primero?». Los ojos de Laura brillaron, su voz suave y cariñosa. «O sea, ¿qué te gusta de mí? ¿Quién se enamoró primero de quién? ¿Y cuáles son nuestros planes para tener hijos después de casarnos? ¿Es un plan de 1 año, de 3 años o de 5 años?». Javier respiró hondo y respondió a las hipotéticas preguntas de Laura una por una. «¿Qué me gusta de ti?».
Me gusta tu franqueza y tu ternura. ¿Y quién se enamoró primero de quién? No sé cuándo te enamoraste de mí, así que lo hablaremos más tarde. En cuanto a los planes de tener hijos, 1 año es demasiado, y 3 años parece demasiado tiempo. Lo ideal sería resolverlo en 2 años. Entonces fue el turno de Laura de quedarse atónita. Charlando por el camino, la 1 hora y media de viaje pasó volando para Diego. En medio del viaje, Laura recibió llamadas de 2 madres, ambas preguntándole dónde estaba. Cuando por fin llegó la tercera llamada, Laura miró a Javier y dijo, ¿seguirán con la pirotecnia a tiempo? No digas tonterías, dijo el tío Diego al otro lado. El tío Diego susurró, Laura, no digas tonterías. Tu madre y yo ya hemos hecho todos los preparativos en casa. Tú y el pequeño Javier ya casi deben estar allí, ¿verdad? Ya casi estaban allí, la casa estaba a la vuelta de la esquina. Laura señaló hacia dónde iba Javier y le dijo al tío Diego, ¿qué te parece esto? Cierra los ojos y cuenta unas cuantas docenas de veces. Es ridículo, dijo el tío Diego. Laura colgó el teléfono. Javier entró en la intersección y condujo hacia Riverbend Road. ¿Qué casa está más adelante? La de la puerta roja oscura. Laura señaló hacia adelante. Javier asintió y siguió mirando al frente. Laura miró el rostro serio, pero atractivo, del comandante y sonrió. ¿Estás nervioso? Javier ladeó la cabeza, con una sutil ternura en la mirada, un poco, la verdad. Javier estaba nervioso, al igual que el tío Diego, de pie en la puerta, observando cómo el coche negro se acercaba lentamente. Estaba realmente nervioso. Solo era un jefe de escuadrón de cocineros, y además un soldado retirado. ¿Pero acaso la jubilación podría hacerle olvidar su condición de militar? La señora Tian miró a su marido, que hacía tiempo que no se mantenía tan erguido, y no pudo evitar recordarle. Te encuentras con tu futuro yerno, no con tu comandante, ¿verdad? El tío Diego miró al frente y caminó lentamente hacia el coche aparcado. La mano de Javier se aflojó del pomo de la puerta. Era su futuro suegro, caminando hacia él con una expresión firme y seria. Esto parece difícil de manejar, pensó Javier. Laura, al otro lado, ya había abierto la puerta del coche y corrió hacia el tío Diego. Abrazó coquetamente a su padre y lo saludó con la mano. Papá, te extrañé mucho. El tío Diego apartó a su hija sin esfuerzo. Laura se quedó mirando, con los ojos abiertos, cuando su padre se giró de repente y le dedicó a Javier un elegante saludo militar. Laura, papá. Javier. Era la primera vez que Javier se sentía saludado. Se sentía abrumado. Javier le devolvió el saludo y, siguiendo el protocolo habitual de un yerno, extendió la mano derecha con fuerza. Hola, soy el novio de Laura, Javier. Disculpa por visitarte tan tarde. El tío Diego hizo una pausa y rápidamente tomó la mano izquierda de Javier con ambas. Es un verdadero honor estar aquí. Puedo preguntar, comandante, ¿está satisfecho con nuestra Laura? Satisfecho. Javier sintió que su mano era descortés, así que extendió la otra. Desde la perspectiva de Laura, las manos de su jefe estaban firmemente apretadas por las de su padre, temblando mientras intercambiaban cumplidos. Laura perdió de repente toda esperanza en su padre. Caminó en silencio hacia la señora Tian y tomó la mano de su madre. Mamá, ¿no te lo dije todo antes? ¿Por qué papá sigue así? ¿Conoces la personalidad de tu papá? La última foto que me tomé con él, siendo coronel, fue ampliada y colgada en la sala. Laura parpadeó, sintiéndose extrañamente feliz. Bajó la voz y le dijo a la señora Tian, así que esta vez te he hecho sentir orgullosa, ¿verdad? Orgullosa, orgullosa. No te hagas la engreída todavía. Te preguntaré más esta noche, dijo la señora Tian, sonriendo y acercándose a Javier. Diego, ¿verdad? Debes estar cansado de conducir hasta aquí. Ven a casa y descansa primero. Javier le entregó rápidamente el regalo que había traído. No sé qué te gusta. Lo compramos Laura y yo juntas. Qué amable. La señora Tian, sin poder contenerse, le dio una palmadita en la espalda al tío Diego y se unió a él para dar la bienvenida a su futuro yerno. Laura llegó a casa antes que Javier. Tenía un perro de pelo rizado que tanto anhelaba. En cuanto entró, empezó a llamar a Kerly, y, efectivamente, en 5 segundos, Kerly salió corriendo emocionado y se frotó contra su pantorrilla. Laura bajó la cabeza y cogió a Kerly. Al levantarse, una voz clara y suave resonó desde el frente. Laura. Laura se enderezó y levantó la vista para ver a Isabella, con un delantal.
Isabella oyó que trajiste a Diego, así que vino a ayudar, dijo la señora Tian con una sonrisa. Laura levantó los labios hacia Isabella, luego se acercó a Javier y le dio un codazo en la cintura. Mira, mi mamá es muy amable. Ha preparado un banquete completo para darte la bienvenida. Al terminar de hablar, Laura sintió una mano en la espalda. Levantó la vista y Javier le preguntó con una sonrisa, ¿amigo? Capítulo 9. La casa de Diego se encontraba en la Belle River Bay, en Luqiao. Tenía su propia puerta y patio, rodeada de frondosos árboles. Un río artificial corría por el centro, gorgoteando a lo largo de un desgastado puente de piedra y meciendo sauces de Sofía, creando una atmósfera bastante elegante. En la sala, el tío Diego le contó a Javier su vida militar, mencionando varias veces, con o sin intención, cómo su cocina le había valido grandes elogios de sus superiores, lo que le había llevado a ascender a jefe de escuadrón. Ay, papá, me has contado esto más de 100 veces, ¿y aún no te has cansado? Laura abrazó a Kerly y se acomodó entre el padre de Diego y Javier. Le dio a Kerly unos cacahuetes estofados, sus ojos se encontraron con los de Javier, y le agarró un puñado. Los cacahuetes especiales de mi papá, pruébalos. Javier peló uno y se lo metió en la boca. El tío Diego está buenísimo. El tío Diego movió la mano tímidamente, con una modestia excesiva casi inusual. Está normalito. Si te gusta, haré un par de docenas de libras cuando llegue a casa, y puedes traerlo para ti, para que lo pruebe tu familia. El tú del tío Diego resonó con fuerza en los oídos de todos los sentados en el sofá. Laura tomó el brazo de Javier y apoyó la cabeza en él, gimiendo, tienes que aguantar. Laura, el tío está demasiado nervioso, dijo Isabella, sentada frente a Laura con una leve sonrisa. Javier bajó la cabeza y le dio unas palmaditas a Laura. Luego, se volvió hacia el tío Diego y le dijo, tío Diego, aunque no sea el novio de Laura, eres mayor que yo. No tienes que ser tan amable conmigo. Es solo que les molesto un poco a ti y a la tía. Qué bien lo dijo. Laura miró a Javier con admiración, y Javier le acarició la cabeza, como si le acariciara el pelo rizado. Qué joven y educado es este líder. El tío Diego asintió con cautela, luego se inclinó y acercó los cacahuetes estofados de la mesa de centro a Javier. Come más si quieres. Laura sonrió sin palabras. Isabella también sonrió, con una sonrisa tan débil que parecía desvanecerse en cualquier momento. Por cierto, ¿cómo está la tía? Laura se había enterado por su madre hacía unos días del estado de la tía Isabella. Se había roto la pierna, pero le habían dado el alta del hospital. No es nada grave. Se queda en casa ahora, dijo Isabella. Sacó su teléfono para mirar la hora, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Por qué no ha venido Diego? Laura se detuvo un momento, sin dejar de alimentar a Kerly, y miró a Isabella. Como si percibiera su mirada, Isabella curvó los labios. Diego recibió una gran oferta, pero es el único hijo de sus padres, así que tiene que hacerse cargo del negocio familiar. Tiene que gestionarlo todo él solo. Desde que regresó a China, no lo he visto ocioso ni un segundo. Laura. Su jefe tiene que gestionar varios regimientos él solo. En realidad, Laura no quería saber qué clase de negocio familiar heredaba Diego. Solo quería saber por qué venía Diego a cenar. Se suponía que era la cena de bienvenida de su jefe, pero ¿cómo se convirtió en una pelea campal para ellos dos? Por cierto, Laura, tu novio también es hijo único, ¿verdad? Isabella le preguntó a Javier, pero en realidad le estaba preguntando a Laura. No, dijo Laura. Tengo un hermano menor, se respondió Javier. También hay un hermano menor. ¿No se implementó la planificación familiar en Ciudad S en ese entonces? ¿Cómo pudo haber dos hijos? Lógicamente. Mi hermano y yo tenemos padres diferentes, pero madres diferentes, dijo Javier con indiferencia, dejando su taza de té y mirando a Isabella. Laura bajó la cabeza, sintiéndose realmente deprimida. Ah. Lo siento, no debería haber preguntado. El tono de Isabella estaba teñido de remordimiento. Tenemos padres diferentes, pero madres diferentes. Viví con mi abuela en el campo hasta los 6 años. Laura recordó lo que el jefe le había dicho hacía poco y sintió una extraña punzada de dolor. Resultó que había tantas cosas que no sabía. No es nada. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Dijo Javier, mirando de reojo a Laura. Había una mirada tranquilizadora en sus ojos que ella podía comprender, una garantía de que todo estaba bien. Laura puso su mano sobre el dorso de la de Javier. Tengo una buena relación con mi madrastra.
No importa si somos hijos biológicos o no, continuó Javier. Laura había visto cómo Javier interactuaba con su esposa. Si no hubiera hablado directamente, ¿cómo se habría dado cuenta a alguien? Pero Isabella, quizás ya sabía algo. Laura sintió que le estaba dando demasiadas vueltas, pero ahora estaba realmente molesta. Tomó la mano de Javier y dijo, ¿te gustaría ver algunas fotos antiguas mías? Te acompaño arriba. Javier, de verdad. Papá estaba ordenando las fotos familiares. El comandante quería verlas, y el tío Diego había sacado no solo todas las fotos de Laura desde su infancia hasta la edad adulta, sino también todas las fotos y medallas conmemorativas de su carrera militar, deseoso de contarle a Javier las historias que había detrás de ellas. Resultó que su padre era el más pesado. Laura solo pudo suspirar, apoyada en Javier. No esperaba oír sus viejas historias arriba. Por fin llegó la cena y el tío Diego bajó a ayudar. La insonorización no era muy buena, así que apenas podía oír a Isabella revoloteando alrededor de su madre. Laura se apoyó en Javier en la habitación y preguntó en voz baja, «¿Eso entre tú y tu madre?» «Porque no creo que sea importante». Javier acarició el pelo suelto y medio largo de la mujer y preguntó, «¿Esto te hará cambiar de opinión sobre mí?» «¿Cómo podría pasar eso?», negó Laura rotundamente. «No pasa nada, no es nada». La mirada de Javier era dulce, su voz baja y seca, como el cielo otoñal. «Laura, mi madre sería una buena suegra». «Claro que sí». Laura estaba un poco ansiosa, preocupada de que Javier estuviera preocupado por algo y estuviera de mal humor. Levantó la vista y explicó con entusiasmo, «No me importan nada estas cosas. Aunque tu madre sea una mala suegra, no tengo miedo. De hecho, al principio pensé que tu familia era de clase alta y me asusté un poco. Pero luego recordé que dijiste que te gustaba, y creí que lo decías en serio. Así que debe haber algo en mí que te atrajo. En cuanto a gustarme, ninguno de los dos se casa con alguien de una posición social superior a la nuestra, ¿verdad?» «Sí, lo has dicho muy bien». Javier levantó los labios y lo elogió con sinceridad. Tras una pausa, bajó la voz y preguntó, «¿Y qué hay de la edad? ¿No te importa que sea mucho mayor que tú?» «No, para nada». Laura rodeó los hombros de Javier con el brazo, con los ojos brillantes y la voz suave y gentil. «Cuando seas mayor, te ayudaré a empujar la silla de ruedas y a limpiarte los aparatos ortopédicos». «Javier, muchas gracias». «No seas tan educado». Laura apoyó la cabeza coquetamente en el hombro de Javier, con un tono aún más íntimo que su gesto. «¿Qué te parece esto? Ahora soy más joven que tú, así que tienes que cuidarme más. Cuando seas mayor, yo te cuidaré más». Javier tuvo que admitir que su orgullo se sintió profundamente herido por la gentileza de esta mujer, pero aún así, asintió y dijo que sí. «De acuerdo, recuerda tus palabras, me ayudarás a empujar mi silla de ruedas y a limpiarme los aparatos de ahora en adelante». Diego llegó justo a tiempo para la cena, trayendo cortésmente 2 cajas de pepinos de mar y abulón. Después de que Diego llegara, Isabella se quitó el delantal y se quedó con él en la sala, pelando naranjas recién cogidas para él mientras le preguntaba por asuntos de la empresa. «Diego, estás ocupado, ¿verdad?», dijo el tío Diego cortésmente mientras servía los platos. «No está mal», respondió Diego cortésmente. El tío Diego miró su reloj. «Siéntense. Subiré a llamar a Laura y a Javier para cenar». Me preocupaba que la personalidad de esa chica no le permitiera tener citas, pero resulta que ha conocido al chico indicado, y como a cualquier otra chica, le encanta estar con su novio. El rostro del tío Diego se iluminó, pero Diego no entendió bien sus palabras. Jeje. El tío Diego subió alegremente y llamó a su hija y a su yerno, el comandante, para cenar. Cuando el tío Diego subió, Laura seguía acurrucada en los brazos de Javier, susurrando. A menudo le parecía que el comandante era un gran oyente. No hablaba mucho ni se daba aires, pero en cuanto ella terminaba de hablar, le ofrecía sus opiniones y puntos de vista, señal de que respetaba cada pensamiento y cada palabra suya. Al oír pasos, Laura se levantó de los brazos de Javier y dijo, «Deben estar aquí para llamarnos a cenar. Bajemos a comer primero, y hablamos esta noche». Javier siempre había sido una persona de corazón puro, pero las palabras de Laura, «hablaremos esta noche», aún rondaban en su mente, convirtiéndose en una pequeña anticipación. Cuando escuchar sus sencillas palabras se convirtió en un placer tan grande y algo que esperar con ilusión. La cena fue realmente suntuosa. El aroma de diversos platos llenó el aire mientras subía las escaleras. El tío Diego y Javier bajaron juntos, y los tres estaban un poco apretados, así que Laura fue empujada hacia atrás.
Solo pudo mirar a su padre mientras seguía a su líder escaleras abajo. Por fin están invitados a bajar, dijo Isabella con una sonrisa. Es raro que vuelva a casa, así que es como ser una invitada. Laura finalmente llegó al lado de Javier. Hola, Diego, de pie detrás de Isabella, se adelantó para saludar a Javier. Javier le extendió la mano. Hola. La razón de la señora Tian para invitar a Isabella y Diego era simple. Pensó que las dos parejas tendrían mucho de qué hablar. También tenía sus propios motivos egoístas. Desde pequeña, Min siempre había sido mejor que su hija, incluso a la hora de encontrar novio. Ahora que su hija había encontrado un buen hogar, ella, como madre, estaba orgullosa. Pero las cosas no parecían ir como ella imaginaba. Si bien el ambiente en la mesa no era del todo malo, ciertamente no era la atmósfera armoniosa que había imaginado. Dos parejas jóvenes discutiendo alegremente sus planes de boda. Algo en Diego, en particular, parecía extraño. Cuando se sirvió el último plato, la señora Tian encontró una excusa para llamar al tío Diego a la cocina. Bajando la voz, preguntó, «Viejo Diego, ¿crees que les pasa algo a los niños?» «Por fin te diste cuenta», dijo el tío Diego con frialdad, dirigiendo a su esposa una mirada de reproche. «Todo esto es culpa tuya». La señora Tian nunca había recibido una respuesta dura del tío Diego desde que se casó con él, y de inmediato se sintió ofendida. «Viejo, Diego, ¿qué hice exactamente?» «Javier, tu yerno, está aquí, así que no te lo diré por ahora». El tío Diego suavizó el tono. «Esta noche te contaré cuántas buenas obras has hecho». En la mesa, los tres hombres bebieron, pero Diego fue el que más bebió. Brindó por Javier y luego por el tío Diego. Después de unas copas, su rostro se tornó tan severo como el de Wang Gong. Laura sabía que Diego tenía baja tolerancia al alcohol. El día de su banquete de graduación, la llamó al pasillo. Ella pensó que iba a decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, vomitó sobre ella. Después de cenar, Isabella sugirió que los cuatro jugaran a las cartas. A Laura le preocupaba que Javier no supiera jugar, pero resultó que era aún mejor. «Ustedes dos trabajan muy bien juntos», dijo Isabella. «Claro que estamos en sintonía». Laura sonrió, recogiendo sus cartas. «Eso no significa que Diego y yo no tenemos la misma conexión que tú», preguntó Isabella, medio seria. Laura no podía creer que Isabella pudiera estar tan aburrida. Frunció los labios. «No me importa si piensas eso». «No, juguemos otra ronda. Diego y yo ganaremos la próxima sin duda». Isabella miró a Javier. «¿Te parece bien?» «Me parece bien», dijo Javier. «Estoy un poco cansado. Juguemos la próxima vez». Diego se levantó de repente. Isabella miró a Diego mientras él se levantaba. «Diego. Me voy ya». «Si todavía quieres jugar, que la tía te acompañe», dijo Diego, y luego salió. Diego estaba un poco achispado, pero la brisa fresca del exterior lo devolvió a un estado mental más despejado. Miró su coche y se rió de lo grosero que había sido. Solía actuar con frialdad y mal humor delante de esa chica. ¿Acaso estaba perdiendo la compostura? Laura siguió a Javier afuera. Isabella, que había salido con ellos, se adelantó y agarró a Diego, que estaba a punto de conducir. «¿Cómo puedes conducir borracho?» Laura miró a Javier y sugirió, «Le diré a Eiji que te recoja». Eiji era el primo de Laura. «No hace falta. Voy a subir a buscar un taxi», dijo Diego. Isabella rodeó a Diego con el brazo. «Es demasiado trabajo que Eiji venga. Tomemos un taxi». «Vale, ten cuidado en la carretera», dijo Laura. «Sí», respondió Diego, mirando a Javier. Javier asintió sin decir nada. Después de que Diego e Isabella se fueran, Laura agarró el brazo de Javier y suspiró inconscientemente. «La hija de la mejor amiga de mamá y su expareja», dijo Javier de repente. «Capitán, eres un tipo malo, exponiendo deliberadamente las cicatrices de alguien». «Así que son cicatrices», continuó Javier. Quizás la brisa fresca había disipado un poco su voz, pero parecía tener un dejo de pérdida. Laura giró la cabeza bruscamente, chocando accidentalmente con los brazos del hombre. «No te preocupes por mí. Solo bromeaba». «Pero Laura, esto no tiene gracia», dijo Javier, mirándola. Laura estaba ansiosa. «Tú». Javier se rió de repente y le tomó la mano. «Yo tampoco creo que esté hecho para bromas». Laura hizo un puchero y le dio un puñetazo a Javier. «Qué aburrido». Esa noche, Laura le entregó a Javier los nuevos artículos de aseo que la señora Tian le había preparado.
Al salir, le indicó: cierra la puerta con llave cuando te duches. Ten cuidado, puede que me pase a ver. Javier miró a Laura con impotencia. Entonces no la cerraré con llave. La habitación de Laura estaba junto a la habitación de invitados que Javier había preparado. La terraza exterior estaba separada solo por una pequeña reja de hierro, lo que facilitaba echar un vistazo. Después de ducharse, Javier jugó un rato al ajedrez con el tío Diego. Tras ganar 3 partidas seguidas, su rendimiento empezó a flaquear y le dio una partida al tío Diego. Laura, de pie detrás de él, lo halagó: «Guau, papá, eres increíble. Le ganaste al comandante». El tío Diego sonrió tímidamente, agarrando una pieza de ajedrez. Después, la familia de 3, junto con el medio cuñado, se sentaron juntos a ver el Sinben Liambo, noticias, y 2 episodios del clásico drama de las 8. Después del tema de cierre, la señora Tian arrastró al tío Diego de vuelta a su habitación. Laura, un poco cansada, bostezó y dijo con encanto: «Subamos a dormir». Javier se detuvo un momento y asintió: «De acuerdo». Finalmente, Javier, solo en la habitación, se rió de sí mismo por estar un poco borracho. Los hombres borrachos tienden a darle demasiadas vueltas a las cosas. Apagó las luces, se metió bajo una manta fina y se durmió. Como media hora después, se oyeron pasos repentinos y susurrantes en la terraza. Con tantos años en el ejército, Javier supo fácilmente quién entraba por el sonido de los pasos. Frunció los labios y estaba a punto de cerrar los ojos para dormir cuando una voz femenina grave resonó detrás de él. «Capitán, ¿está dormido? Vine a hablar con usted». Javier se dio la vuelta, abrió los ojos y miró a la mujer inclinada sobre su cama. Una suave luz de luna se filtraba a través de las cortinas empañadas, pero la habitación permanecía en penumbra. Sin embargo, los ojos de Javier brillaban con fuerza, como si las estrellas del cielo exterior se reflejaran en su mirada, reluciendo con intensidad. «Estás aquí para hablar». La voz del hombre era aún más cautivadora en la noche. «Sí, no habíamos terminado de hablar antes», dijo Laura, con un tono sincero y no burlón. Javier se incorporó a medias, suspirando suavemente sin darse cuenta, y encendió la lámpara de la mesilla. Con un clic, la luz desvaneció la oscuridad, y el suave resplandor naranja del tubo fluorescente iluminó los hermosos rasgos del hombre, como si realzara su suavidad, haciendo que sus impecables facciones parecieran aún más fluidas y tersas. Era tan guapo que todo a su alrededor palidecía en comparación, convirtiéndose en un simple telón de fondo. Laura era una chica reservada y buena, pero eso solo ocurría con otros hombres. Con su propio hombre, siempre estaba dispuesta a coquetear y manosearlo siempre que podía. Una mano ya le había subido el pijama a Javier con naturalidad. Javier se apoyó en la cama, adoptando un aire de charlatán. Sin embargo, Laura no quería quedarse sentada charlando con Javier, pues eso habría sonado como una madre conversando largo y tendido con su hijo. Así que se quitó rápidamente las pantuflas, se subió a la cama y, como un pez ágil, se deslizó en sus brazos mientras Javier se quedaba momentáneamente aturdido. Eso fue reconfortante. Javier miró a la mujer que tenía en brazos y todo su cuerpo se animó. En realidad, a los hombres que han sido perseguidos mucho, como Javier, que es por naturaleza distante y silencioso, no les gustan las chicas que toman la iniciativa. Es solo que cuando a un hombre le gusta una chica, los principios, las reglas y las normas pierden por completo su efecto. Laura puso una mano en la espalda de Javier y la otra en su esbelta cintura. «Capitán, hablemos de nuestra juventud». Javier realmente no quería hablar de temas tan inocentes como la juventud. En cambio, se sentía como un hombre joven, con un fuego furioso ardiendo en su pecho. Sus ojos y su corazón estaban embelesados por la piel blanca y delicada de Laura, medio recostada en sus brazos, una piel tan tierna que podías apretarla para extraer humedad. Anhelaba apagar el fuego dentro de él con su humedad. Pero Javier seguía siendo Javier. Tras una tos leve, le habló a la mujer que tenía delante: «Laura, regresa primero. Hablaremos de esto mañana por la mañana, ¿de acuerdo?» El último, le dolía en la garganta. «¿Tiene sueño?», preguntó Laura, con la mirada alzada, pura y sin rastro de pensamientos que la distrajeran. Claramente, estaba fingiendo, pero lo hacía a propósito. Javier no pudo decir nada, así que solo pudo suspirar, y entonces se dio cuenta de que incluso su aliento era caliente. Los hombres son inherentemente contradictorios, incluso el jefe Javier. Acomodó los brazos para acomodar a la mujer y luego habló con voz caballerosa: «Laura, ¿no temes que tenga pensamientos inapropiados?» «Claro que no. Esta es mi casa». Laura, sabiendo lo que Javier pensaba, sonrió y le acarició las cejas.
Sus dedos rubios ansiaban trazarlas 2 veces. Si no quieres, grita. Si yo. Laura no había terminado, y Javier desvió la mirada ligeramente. De acuerdo, empieza a hablar. La tenue luz de la lámpara caía sobre las 2 personas que se abrazaban. No era tanto un abrazo, sino que, en realidad, Laura se aferraba a Javier como un pulpo. Fui comisionada laboral durante varios años cuando estaba en la escuela. ¿Y tú? Laura empezó a mencionar la juventud. Sin esperar la respuesta de Javier, extendió la mano por encima de él para coger el interruptor. Javier estaba completamente atónito. Laura, ¿qué haces? ¿Apagar las luces? No las necesitas para hablar. Me ahorraré algo de electricidad, dijo Laura con naturalidad. Javier permaneció en silencio. Cuanto más hablaba, más parecía ocultar algo. ¿Y tú? ¿Cómo eras de niño? Siempre tenías 5 barras. 5 barras, dijo Javier con una risita suave. 3 como mucho. Yo solo tenía una antes, y tú tienes 3. La mano de Laura en la cintura de Javier ansiaba tocar el piano, pero Javier la contuvo sin dejar rastro. ¿Así que tú también tienes barras? Es porque eres tan activo en el mundo laboral, dijo Javier, intentando relajarse. Me menosprecias. Laura quería morder a Javier. Una vez fui un estudiante modelo. Javier acarició el pelo de Laura. Oh, así que era tan buena. Laura refunfuñó con tristeza, hizo una pausa y luego dijo, la verdad es que no me gustaba estudiar de pequeña. No fue hasta la preparatoria que empecé a esforzarme. Lo sé, respondió Javier. ¿Cómo lo sabes? Tu papá me acaba de enseñar tu boleta de calificaciones de primaria. Es un poco. ¿Un poco qué? Es terrible. Javier. Laura intentó levantarse de los brazos de Javier, pero Javier la empujó hacia abajo. Su voz sonó ronca. No te muevas. Laura sonrió, obediente. ¿Sabes por qué me esforcé tanto en la preparatoria? Laura volvió al grano, con la voz plana y sin emoción. ¿Te ha hecho clic? Es el primer florecimiento del amor, dijo Laura. A veces, su corazón es tan claro que hasta las palabras más ambiguas salen como una declaración. Me gustaba, 3 años en el instituto, 4 años en la universidad, casi 7 años. Luego me di cuenta de que era un mujeriego y dejó de gustarme. Sin dejar de entrecerrar los ojos, Javier abrazó a la mujer y la acomodó. ¿De verdad no temes que me ponga celoso? Solo quiero que esté celoso. Laura le sonrió a Javier, que parecía impotente. Pero, comandante, tienes que tener confianza. Claro que tengo confianza, Javier enfatizó el hecho con ligereza. Ahora está en mis brazos. Pícaro. Laura tímidamente hundió la cara en el pecho de Javier y luego habló en voz baja. Comandante, hubo muchas chicas que estudiaron mucho para ser dignas de ti, ¿verdad? No lo sé. Si es tan positivo como dices, puede considerarse una virtud, dijo Javier. Laura, es cierto. Es una pena que no hayan tenido tanta suerte como yo. Sus exnovios siguen en mi cama. Javier, ejem. Capitán, ¿puedo contarle este secreto cuando volvamos? ¿No puedo decírselo ahora? No, voy a buscar un buen sitio para hablar. De acuerdo. Javier volvió a acariciar la cabeza de Laura. Laura se acurrucó en sus brazos. Un hombre y una mujer solteros, en una noche de verano como esta, tan hermosa, un solo roce podía elevar al instante la temperatura a su alrededor, provocando una reacción fisiológica similar a la combustión espontánea. Las moléculas del aire se agitaron violentamente, y el hombre y la mujer en la cama se quedaron en silencio de repente. Los ojos de Javier se iluminaron. Laura tragó saliva nerviosa al encontrarse con la mirada de Javier, pensando en su reciente llamada con Geo Mingmin. Laura, ¿no quieres revisar la mercancía? ¿Revisar la mercancía? ¿Cómo? La mano de Laura en la cintura de Javier empezó a temblar nerviosamente. Esta vez, Javier no le sujetó la mano. Laura no se atrevió a mirar a Javier, pero sintió que su petición no sería sincera a menos que lo mirara a los ojos. Así que levantó la cabeza con seriedad y preguntó, «Capitán, ¿me deja ver?» Se sentía muy tímida. La luna de afuera, como si hubiera oído las palabras de Laura, se retiró entre las oscuras nubes de la noche. Con la luna oculta, la habitación se oscureció, dejando solo 2 pares de ojos mirándose. «¡Qué oscuro está!» «No lo ves», advirtió Javier. En cuanto dijo eso, se sintió loco, completamente loco.
¿De qué estaba hablando? Debería haber llevado a esa mujer a su habitación como si fuera una chica. Entonces la tocaré, preguntó Laura con cautela, tragando saliva de nuevo. Si Javier no la había oído mal, habría percibido un indicio de petición. ¿De verdad estaba poniendo el carro delante de los bueyes? En ese momento, el señor Diego, que vivía abajo, le contó con cuidado y meticulosidad a la señora Tian la historia de su hija e Isabella, incluyendo cómo Laura había amado a Diego durante años y cómo Isabella le había revelado los secretos del diario de su hija como si fuera una broma. La señora Tian se quedó en silencio al oír esto. Se levantó y subió las escaleras, con la intención de hablar con su hija. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Aún era temprano, así que se preguntó si estaría en el baño. La señora Tian llamó a Laura 2 veces más. ¿Laura? La voz de la señora Tian la alcanzó, revelando que Laura estaba haciendo algo inapropiado para el jefe Javier. Su estado mental la desestimó repentinamente, y la voz de su madre la puso nerviosa, lo que la obligó a usar más fuerza. En ese momento, por muy intensa que fuera la estimulación, Javier solo emitió un suave "mu".